Introducción. En el siguiente trabajo se darán a conocer los tipos de impermeabilizantes que existen para azoteas, así como de sus características y sus herramientas de trabajo, así como el personal requerido para la aplicación de este, y también se darán a conocer las simbologías y planos de impermeabilización. Contenido. Generalidades del tipo de acabado, definición y características. Planos de acabado con simbologías. Tabla de especificación. ¿Qué avance y condiciones deberá tener la obra? Personal que forman la cuadrilla y rendimientos. Herramienta y equipo a emplear. Aspectos de seguridad a considerar en el proceso del trabajo. Entrevista con un arquitecto o ingeniero. Entrevista con un contratista o maestro de obra. Entrevista a un proveedor del servicio. Impermeabilización de techos. Para poder impermeabilizar techos, losas o cualquier tipo de superficie es necesario primero conocer qué tipo de superficie se está observando, así como las condiciones en las que se encuentra. Verificar si la caída del agua es correcta, es decir, que no existan acumulaciones. Asegurarse si es necesario levantar impermeabilizante anterior deteriorado y verificar detalles como entortados con cemento y eliminar todo tipo de musgos o falsas adherencias. La clave es una correcta impermeabilización, no es el material a usar, sino preparar de la superficie para recibir el impermeabilizante a aplicar. ¿Qué es lo más importante en la impermeabilización de su techo? Preparación de la losa para posteriormente realizar la impermeabilización de su techo. Como ya lo hemos mencionado, la preparación de la superficie es lo más importante, incluso más importante que el material a aplicar, ya sea impermeabilizante prefabricado, asfáltico, acrílico o incluso impermeabilizante de llanta, ya que si no se toma en cuenta esto de preparación, habrá un 60% de probabilidad de que su impermeabilización no quede a la primera. Esto es lo que en la mayoría de los aplicadores no toman en cuenta, por eso fallan. Aspectos a considerar. Primero que todo, para la preparación se requiere conocer aspectos técnicos como si requiere dar declive a la losa para evitar acumulaciones considerables de agua, levantar y rasurar en su totalidad la losa para evitar falsas adherencias y verificar que la caída del agua pluvial no dañe las marquesinas. Muchas veces esto se evita poniendo una línea de tabique alrededor como protección y poner tubos de PVC para depositar el agua hasta el suelo a una distancia que evita el daño a la marquesina. Ejemplos. Por esa razón, es necesario que un técnico especialista visite su domicilio para así poder verificar estos puntos importantes. Antes que todo, posterior a la preparación, se deben sellar las grietas más prolongadas con cemento plástico para después sellar toda la superficie. Siempre que existan grietas grandes, se deben resonar con cemento normal o plástico para evitar que en esta parte queden aglobaciones o mejor dicho, falsas adherencias del impermeabilizante. El impermeabilizante debe estar perfectamente adherido a la superficie. Ejemplos. Impermeabilizantes. ¿Qué son y para qué sirven? La vida útil de toda edificación depende de que también se conserve de las inclemencias del tiempo, calor, frío, lluvia y en algunos lugares nieve. Estos son factores que causan a la larga un gran deterioro en paredes y losas. En el mercado se encuentra una gran gama de impermeabilizantes que ayudan a erradicar este problema y a prolongar la vida útil de su vivienda. En sí, un impermeabilizante es básicamente una sustancia que detiene el agua. Las ventajas del impermeabilizante son fácil aplicación, alta elasticidad, excelente adherencia, resistencia a la intemperie, se aplica sobre cualquier superficie, secado y puesta a servicio rápido. Impermeabilizante acrílico. Es un impermeabilizante de óptima capacidad de elongación, creando una película totalmente impermeable. Posee alta resistencia a la intemperie, tiene alta reflectividad y una excelente resistencia a los rayos UV.
Impermeabilizantes acrílicos con cargas de arena sílica con membrana para azoteas con tránsito mediano y sin encharcamiento. Emulsión. Impermeabilizante acrílico con color terracota o blanco. En este material se debe conocer el contenido de sólidos, ya que en algunas marcas parece que venden pintura y no impermeabilizante, porque vienen muy diluidos. No importa que digan 10 años, ya que si hay encharcamiento se remueve igual que el más barato, pero por publicidad no lo dicen. Impermeabilizante membrana prefabricada. Consiste en una lámina o tejido fino más o menos elástico con una estructura, propiedades y funciones variadas. Se denominan prefabricados pues sus diferentes componentes están previamente integrados. El acabado es una gravilla o arena. Le siguen 2 capas de asfalto, un refuerzo central de poliéster o fibra de vidrio y por último un polietileno. Su aplicación es mediante la termofusión. Impermeabilizante de poliuretano. Son ideales para edificaciones u obra civil. Su ventaja es la reducción de los costos de mantenimiento, pues se puede añadir una tela o malla protectora que aumentará la resistencia a los ataques del medio, ya sean choques térmicos o rayos UV. Son de fácil aplicación y de alta elasticidad. Tiene una excelente adherencia y muy buena resistencia a la intemperie. Se aplican sobre cualquier superficie y es de rápido secado y puesta en servicio. Impermeabilizante epóxico. Una propiedad muy importante de los recubrimientos epóxicos es su enorme resistencia a la corrosión, es decir, un recubrimiento epóxico puede soportar sin degradarse en lo absoluto el contacto con sustancias corrosivas, tales como solventes, ácidos, cloro, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, etc. Los recubrimientos epóxicos con especificaciones FDA se utilizan en zonas industriales donde se llevan a cabo procesos críticos o lugares que requieren rigurosas condiciones antisépticas, por ejemplo, plantas procesadoras de alimentos, embotelladoras, hospitales, laboratorios de fármacos, obradores, áreas estériles, etc. Aisloimpermeabilización con placas de fibra de vidrio. Sus principales propiedades son buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos, soporta altas temperaturas. Estas propiedades y el bajo precio de sus materias primas le han dado popularidad en muchas aplicaciones industriales. Las características del material permiten que la fibra de vidrio sea moldeable con mínimos recursos. Impermeabilizante de llanta. Este material, su punto débil es la resistencia que usan, ya que dura menos que el hule de llanta. Las 5 principales aplicaciones del hule de llanta molido son: hule para pasto sintético, canchas de fútbol, centros deportivos y parques recreativos. Hule para fabricación de balatas de camión. Hule para impermeabilizantes. Hule para fabricación de topes de estacionamiento. Hule para asfalto. Impermeabilizante hule butilo en rollo. Sus principales características son: máxima resistencia, elongación y flexibilidad que caracterizan al hule natural. Para su instalación requiere un alto nivel de tensión. Este hule se distingue por resistir la capacidad de abrasión. Además, se utiliza en aplicaciones donde se requiere un sello de hule suave, en base a bridas irregulares. Entre otros factores, resiste la mayoría de sales orgánicas, ácidos, alcalinos, armonía. Este hule es de terminación suave. Impermeabilizante de poliuretano espreado. Absorbe la humedad y se intemperiza en menos de 3 meses. Se debe combinar con un impermeabilizante acrílico que además es reflejante. Hay unos especiales que parece pintura de señal de tránsito por lo altamente reflejante, por el vidrio micro molido que lleva. La representación y simbolización de los acabados en los planos depende de cada arquitecto. Solamente tiene que haber una congruencia, ya sea en los números, letras o figuras que se coloquen en los planos. Normalmente encontraremos la figura del rombo para la representación de los acabados en la azotea. Este estará dividido en 3 partes, colocando el orden que llevarán los acabados, como se muestra en la siguiente imagen. A continuación, unos ejemplos de la utilización de esta simbología. En este ejemplo encontraremos que simplemente se indica con la nomenclatura correcta los acabados que lleva cada cubierta. Tabla de especificaciones de cómo se realizarán los trabajos con base, intermedio y final. Sistema tradicional en capas.
Este método consiste en aplicar sobre la losa capas alternadas de sellador, material impermeabilizante y membrana de poliéster. Como acabados, se aplica una capa de pintura que protege el trabajo de los rayos del sol y le da una bonita apariencia. El color de esta pintura se puede elegir entre blanco, terracota o aluminio. La ventaja de este método con respecto al sistema prefabricado es que suele ser ligeramente más económico. Su desventaja es que requiere más tiempo para su aplicación, ya que en el sistema tradicional hay que esperar el correcto secado de las capas impermeabilizantes antes de aplicar el acabado en pintura, un periodo aproximado de 5 días. Así también, este tipo de trabajo requiere de estricto mantenimiento anual. Existen grosores de 5 o 7 capas y por una garantía de 3 a 5 años. Sistema prefabricado de rollo. En este sistema, la losa es recubierta por un manto prefabricado que viene en presentación de rollos y en él se integran diferentes capas impermeabilizantes. La aplicación de este manto prefabricado se realiza mediante termofusión, es decir, con un soplete se derrite la cara inferior del manto y mientras está caliente se presiona firmemente contra la losa, logrando así una perfecta adherencia con la superficie. Hay grosores de 3, 3.5, 4 y 4.5 milímetros y tiene por garantía 3, 5, 8, 10 y 12 años. Para realizar el proceso de impermeabilización por primera vez, debe ser a partir de que la construcción se encuentre en obra blanca, donde se colocan los acabados y detalles finales, pues se requiere que todas las instalaciones como gas, pluvial e hidráulica se encuentren finalizadas en la azotea. Además, después de que la vida útil del impermeabilizante acabe, este se debe retirar completamente para proceder con la aplicación del nuevo impermeabilizante. Personal de obra y costo aproximado. Para este tipo de trabajos se pueden utilizar solo una persona o en su caso para mejorar los tiempos y el rendimiento pueden ser más de una dependiendo de lo presupuestado. El rendimiento depende del tipo de impermeabilizante que se aplicará. Si hablamos de impermeabilizantes acrílicos para una rápida aplicación en una casa-habitación, es recomendable un especialista más un peón. Aunque este tipo de impermeabilizante lo puede aplicar solo un especialista, o bien hasta uno mismo, cuidando las especificaciones brindadas por el proveedor. El rendimiento de estos impermeabilizantes depende según la textura de la superficie y el espesor de la película aplicada. Sobre superficies porosas sin impermeabilizante se consume de 1 a 1.5 litros por metros cuadrados a 2 manos. Para mantenimiento de impermeabilizaciones se consume de 1 litro por metro cuadrado a 2 manos. El costo aproximado depende mucho del material. Hay materiales de 3 a 4 meses y hay también materiales muy durables. Aproximadamente el acrílico cuesta unos 60 pesos. El de rollo carpeta en 120. Son rangos del menor al mayor. Una persona puede cobrar 8 pesos por metro cuadrado aproximadamente. Si lo que se colocará es un impermeabilizante en rollo, lo más adecuado sería un experto y un peón. Esto para mayor seguridad, pues estos impermeabilizantes se colocan a base de un soplete de gas. Si la presentación de estos rollos es de 10 metros de largo por 1 de ancho, entonces su rendimiento será de 10 metros cuadrados. Herramientas y equipo. En las herramientas se utilizará el cepillo, la espátula, una brocha, tela de refuerzo, escoba, prolongador de rodillo y una hidrolavadora que se podrá utilizar en algunas ocasiones para quitar cualquier bacteria o musgo que pueda afectar la impermeabilización. El equipo que se utilizará será un casco, una gorra para protección del sol, unos lentes de trabajo, una camisa de manga larga para protegerse también del sol, un pantalón cómodo, mascarilla
y zapato adecuado. Aspectos de seguridad a considerar en el proceso del trabajo. Los trabajadores fueron instruidos previamente al trabajo sobre los riesgos potenciales de la actividad. En algunas ocasiones será necesario la utilización de líneas de vida. Cuando no es posible colocar línea de vida o estáticas, se cuenta con redes colocadas bajo la zona de trabajo, en lugares de riesgo mayor. Los operarios tendrán que colocar los materiales y herramientas en lugares planos y adecuados para evitar la caída de ellos. Hola, buenos días. Me pidieron que hiciera una autopresentación. Mi nombre es Ramón Alberto Aguirre Mancilla, arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Colima en 1999. He trabajado para la iniciativa privada exclusivamente y como docente en el Instituto Tecnológico de Colima y en la Universidad de Colima. Muy bien, buenos días, arquitecto. ¿Cuántos años tiene de experiencia ya en lo que es la obra en construcción? Sí, llevamos para 15 años. A partir del momento en que egresé, bueno, un año antes de que egresé, ya estaba trabajando en cuestiones de edificación y ya con oficina propia. Muy bien, le voy a hacer un cuestionamiento sobre lo que es la impermeabilización en una obra. Sí le puedo solicitar que nos diga algunos aspectos que se deben de cuidar sobre al momento de hacer la realización de lo que es la impermeabilización. Muy bien, bueno, pues primero habría que identificar el elemento, el tipo de cubierta de edificación que se desea impermeabilizar para poder elegir el mejor impermeabilizante en su caso. Si vamos a impermeabilizar alguna losa de concreto, si vamos a impermeabilizar madera, por ejemplo, son materiales diferentes que podemos utilizar. Entonces primero ver el material, la cubierta de qué material es la que deseamos impermeabilizar. Ya habiendo seleccionado el tipo de impermeabilizante, es importante que también pongamos atención en la calidad del impermeabilizante, porque podemos utilizar, vamos a pensar que optemos por un impermeabilizante prefabricado, integral, hay de diferentes calidades. Esto tiene que ver directamente con sus espesores y se clasifican como impermeabilizantes para 3 años, para 5 años, para 10 años, su durabilidad. Entonces es importante también ver la calidad del impermeabilizante. Y desde luego, ya habiendo pasado este tamiz de estas dos cosas, del objeto que vamos a impermeabilizar y la calidad del impermeabilizante, son los cuidados que hay que tener al momento de aplicar el impermeabilizante. Normalmente el proveedor nos indica mediante un manual de procedimientos cuáles son precisamente los procesos que debemos de seguir para desarrollar para aplicar este impermeabilizante. De manera general podemos comentar que las superficies deben de estar limpias de polvo, limpias de grasa. Cualquier impermeabilizante que se aplique, de la marca que sea y de la calidad que sea, es un requisito que las superficies estén limpias completamente, que estén despejadas, que estén perfectamente secas. O sea, no podamos impermeabilizar o no es apropiado ni correcto aplicar un impermeabilizante sobre una superficie que ya está húmeda. Y bueno, seguir las recomendaciones del proveedor, cuántas pasadas, cuántas manos, cómo se debe de aplicar el impermeabilizante, cuidar los traslapes, las direcciones en las que se vaya a aplicar, son los aspectos más importantes a cuidar en una impermeabilización. Muy bien. Para el diseño de lo que es la proyección de lo que es la obra, ¿tiene los factores que se deben de percibir para escoger el tipo de impermeabilizante? O sea, siendo una casa de habitación, siendo, no sé, cabaña, etcétera, ¿cómo selecciona usted el tipo de impermeabilizante? Sí, yo creo que se remite a
A la primera pregunta es, primero identificar el objeto, si voy a impermeabilizar madera, si voy a impermeabilizar concreto, si voy a impermeabilizar piedra, si voy a impermeabilizar tabique. Entonces, depende de eso, del material que voy a impermeabilizar, es el tipo de impermeabilizante que voy a utilizar. Eso también va ligado, hay que decirlo, va ligado al presupuesto que también se tenga, o sea, no demeritar el trabajo, pero sí decirle al cliente cuando hay que hacer algún ajuste en cuanto a presupuesto, decirle, bueno, le podemos bajar las calidades del impermeabilizante, nada más que el cliente lo acepte y que esté consciente, ¿verdad? O sea, el asunto es hacer las cosas bien y hacerlas a la primera. Y bueno, esto uno como técnico y como responsable tiene la obligación de informarle al propietario los pormenores y detalles de aplicar tal o cual tipo de impermeabilizante con sus pros y contras. Muy bien. ¿Hay alguna marca que usted pueda recomendar para impermeabilizantes? Ya usted que diga que cumple con los estándares de seguridad necesarios. Bueno, en este caso no quisiera meter el gol, ¿verdad? Ni demeritar algunas calidades de impermeabilizantes. Yo creo que hay impermeabilizantes muy buenos en el mercado. No me voy a casar con una marca, pero pues puedo mencionar, por ejemplo, que he utilizado yo Imperquimia, he utilizado Fester principalmente, y algunos impermeabilizantes de Caster. Son los que he utilizado, no es porque sean los mejores ni los peores. Normalmente hay muchos proveedores. Habría que buscar en este caso pues, la calidad y el precio que ofrecen y desde luego la garantía que ofrezca el producto. Entonces son los aspectos que nos fijamos para seleccionar algún tipo de impermeabilizante. Muy bien. En aspectos ya son ambientales, ¿tiene algún golpe para lo que es el medio ambiente el uso de los impermeabilizantes, ya que es un componente químico? Bueno, aún así sean los impermeabilizantes comerciales que existen en el mercado, que son de bajo impacto al ambiente, todos tienen desafortunadamente un impacto en el medio ambiente, sobre todo en el proceso de fabricación, aunque sean impermeabilizantes base agua. El impacto o la contaminación que se tiene sería básicamente al momento de fabricación, más que al de aplicación, aunque en la aplicación también pues existe podría haber cierta contaminación, sobre todo en el ambiente, en la cuestión del manejo de los residuos que puedan haber por utilizar tal o cual impermeabilizante, vaciarlos, tirarlos directamente a la calle, mandarlos al drenaje pluvial o al drenaje sanitario. Sobre todo no cuidar un buen manejo de los residuos. La contaminación va implícita, desafortunadamente, aunque cada vez existen impermeabilizantes que llevan un impacto más bajo un impermeabilizante más bajo o un costo de producción menos contaminante en la actualidad, aunque todavía siguen siendo precios más elevados. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto. Será todo por mi parte. ¿Desea dejarnos alguna recomendación o algún tip? Nosotros que vamos para allá para ejercer eso, estamos todavía estudiando. ¿Alguna recomendación que usted nos haga referente a lo que es la impermeabilización, la selección, el diseño, etcétera? Bueno, pues yo nada más comentaría que se informaran muy bien de los productos que ofrecen en el mercado. Hay productos de todo tipo, hay impermeabilizantes que se anuncian como milagrosos, que van a durar toda la vida, que van a bajar 7 grados la temperatura al interior, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, o sea,
tenemos que ver muy bien qué es el producto que nosotros queremos y ver bien con el proveedor qué es lo que ofrece, o sea, que estén muy atentos, nosotros muy abiertos acerca de los productos que ustedes quieran utilizar para impermeabilizar. Siempre váyanse a lo que dice la norma, a lo que dicen las técnicas ya conocidas y reconocidas, ¿no? Y si van a hacer experimentación, que hagan la experimentación primero como tal, o sea, utilizando método científico para desarrollarlas y no precisamente pues echando a perder, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias. ¿Qué distribuidor es usted? Nosotros pertenecemos a Procomex Colima, es Pinturas Comex. Estamos ubicados aquí en Felipe Sevilla del Río. ¿Qué tipo de impermeabilizantes manejan ustedes? Ahorita tenemos, por ejemplo, una novedad nueva que es ecológica. Es un impermeabilizante de alto desempeño que es para 10 años y es reciclado de llantas. Viene en color rojo y viene en color blanco. Tenemos otro de calidad intermedia que se llama Top Total, de 5 años. Viene en color rojo, en blanco y en verde tenis. Ese es un impermeabilizante que va a durar aproximadamente unos 3 años sin darle mantenimiento. A partir de ahí ya puede estar un mantenimiento cada año. Tenemos otro que es para la vivienda ya económica, como por ejemplo tipo casas de Infonavit de interés social. Ese se llama Roof Master. Y ese viene en color blanco, es reflectivo y es como que lo está pidiendo ahorita la norma 11. ¿Y a ustedes cuál es el que más le solicita el cliente? Pues el que más se vende ahorita es el de 5 años y hay otro que se llama Top Total de 3 años. Que es de 3 años, a los 2 años hay que darle mantenimiento, cada que lo requiera, que es más o menos. De los tres mencionados, ¿cuál es el más económico, el más accesible para el cliente? Está el Top Total de 3 años y está el Roof Master, pero para interés social. Son unos de... ¿Un costo aproximado de cada uno? Un costo aproximado. Mira, el Top Total de 3 años te sale en $9.65 y el Roof Master, ahorita te digo cuánto te sale. Ese te sale en $6.30. $6.30. ¿Y el que me había mencionado primero, el ecológico? El ecológico de reciclado para llantas, ¿qué te digo? Ese es de alto desempeño, te sale en $1.598. ¿Ese cómo lo manejan en...? En presentación de 19 litros, también hay presentación de 4 litros, de los tres, de galón y de cubeta. ¿Impermeabilizantes en rollo ustedes aquí no manejan? Sí, sí lo manejamos en rollo también. Sí, hay de 4 milímetros y de 3.5. ¿Cuál sería la diferencia entre un impermeabilizante vinílico y un impermeabilizante en rollo? La diferencia del prefabricado es que va aplicado con soplete, ¿sí? Y si está bien aplicado tiene más durabilidad que el acrílico. El acrílico va rebajado con agua y estando bien aplicado no tiene ningún problema. Puede durar, depende para el tiempo que sea, para 3, para 5, para 10 años. Pero el de rollo, si no lo aplicas bien con el soplete y no tiene buena adherencia, al año o 2 años se te despega y es un problema porque luego tienes que levantar toda la carpeta, ver dónde están las grietas y volver a instalar. Ese es el problema. Y un acrílico, rápidamente ves dónde está la falla, dónde está la fuga, dónde está el mantenimiento y te enfocas ahí y es menos costoso repararlo. Entonces, en sí es más recomendable un acrílico. Es más recomendable un acrílico. Por el tipo de mantenimiento. Y el costo. Muchas gracias, esto sería todo y gracias por su tiempo. Buenos días. Buenos días. ¿Nos podrías dar una entrevista sobre lo que es la impermeabilización? Sí.
¿Podría explicar cuáles son los modos de impermeabilización? Son dos modos. Está la que lleva el chapopote, que va con soplete. Y está la de vinílica, que lleva tela reposada. La del chapopote, ¿qué tipo de impermeabilizante es? ¿Cómo se llama? Es tela más gruesa. Es más gruesa y tiene una capa de chapopote abajo y arriba tiene impermeabilizante. Con el soplete se le va echando una capa de impermeabilizante a la losa. Con el soplete se va aguadando y ya le echas encima y ya se va pegando. ¿Y el otro? El otro que es le echas una mano de impermeabilizante rebajado, luego le echas una más gruesita, una capa más gruesa, después se le echa se pone la tela encima y ya se la otra pasada por encima, con la misma rebajada. ¿Este qué tipo de impermeabilizante es? Es con tela. Con tela. Sí. Después, ya el último, secando, se deja un día que seque bien y al final se le da la última pasada y ya se revisan todos los detalles, se le pone recortes en la zabaleta, en las esquinas, en las mejillas, para que quede bien sellado, para que quede bien sellado, todas las grietas. En el momento de estar echando la primera capa, se empiezan a ver las grietas y las grietas más grandes son las que se tapan con silicón o se le ranura con otra cosa, con OK. Y ya después se le echa. Además de este tipo de impermeabilizante y el otro, el sopleteado, ¿cuál es el más recomendado? Pues este es el más recomendado porque aquel con el tiempo se despega y este dura más, pero sí se le tiene que dar mantenimiento 3 o 5 años, dependiendo de los años que tenga el impermeabilizante. A cada 3 o 5 años se le tiene que estar dando el mantenimiento. Lo más recomendado. ¿En qué etapa de la construcción es recomendado que se ponga el impermeabilizante? Pues en cuanto esté lista la losa, se puede. No le hace que no esté terminado abajo. Pero también se puede, aunque después. O sea, ya el último. Sí, ya el último detalle. Sí. Como aquí lo hicimos antes de acabar las capas. Porque como estaban las lluvias, lo hicimos antes para que no se vuelvan a mojar. Y antes de colocarlo deben ¿cómo se llama? De darle un tratado especial a la losa, limpiarla sí, se tiene que barrer las piedritas que tenga, quitárselas con un escrepe o una espátula grande y barrerle todo, dejar bien limpio para que no se pegue, porque si no se puede pegar la tela. El momento de ponerla se rompe. ¿Como cuánto tiempo tienes de experiencia aplicando esto? 6 años, 7. Y en todo este tiempo que has trabajado en la aplicación de impermeabilizantes, ¿qué es lo que más, la experiencia que más te ha dejado en la aplicación? Lo más difícil es donde hay mucha manguera, mucha tubería, que está muy pegada abajo. Sí, es donde te da más trabajo y sí, te pone más difícil después la situación para cuando hay colocación de climas, cosas de eso. Sí, que hay aire acondicionado arriba, la manguera, la tubería, cableado. ¿Alguna recomendación que puedas darnos para como puntos claves para la aplicación? Primero, pues, dejar bien libre de impurezas toda la losa. Después, echarle la primera capa y revisar bien que no haya grietas. Si hay que taparlas con silicón o con OK. ¿Pero antes de colocar esto o ya? Antes, sí, para que la tela cubra encima de la grieta y ya no se pueda meter el agua. La otra sería dejar bien más o menos espesa para que quede bien. Para que se adhiera bien. Sí, para que quede bien pegada la tela, para que no pueda despegar fácilmente. Revisar las boquillas porque a veces están reventadas de las esquinas o del medio. Los bajantes de agua. Sí, ahí
aparte de la losa, ¿en qué otros lugares se puede colocar el impermeabilizante? En caidizos, en cachuchitos de enfrente, en la puerta, en la entrada. Los voladizos. Sí. Bueno, sería todo de nuestra parte y gracias por tu entrevista. Conclusión. Al realizar esta investigación podremos conocer y comprender de una forma concreta qué son los impermeabilizantes y cuál es su principal función dentro de la construcción, y así también la variedad que existe en el mercado, como también en las calidades de cada uno, y así como también logramos conocer el equipo y herramientas de trabajo.